Hola, ¿qué tal? Este es el tema 5.2, polígonos semejantes. Cuando dos figuras geométricas tienen exactamente la misma forma, son semejantes. El símbolo para es semejante a es este que estamos señalando. Cuando dos figuras tienen la misma forma y todas las partes correspondientes tienen medidas iguales, las dos figuras son congruentes. Observe que el símbolo para congruencia combina los símbolos de semejanza para indicar que tienen la misma forma y el símbolo de igualdad para indicar que tienen el mismo tamaño. De hecho, para dar mayor énfasis, se incluye la propiedad siguiente. Dos polígonos congruentes también son polígonos semejantes. Definición. Dos polígonos son semejantes si y solo si satisfacen dos condiciones. 1. Todos los pares de ángulos correspondientes son congruentes. 2. Todos los pares de lados correspondientes son proporcionales. Si el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF en la figura 5.7, utilice las medidas indicadas para encontrar las medidas de las partes restantes de cada uno de los triángulos. Debido a la semejanza y correspondencia de vértices, observamos que el ángulo D es igual a 53 grados. Para ello, para determinarlo, primero observamos que aquí tenemos un ángulo de 90, aquí tenemos un ángulo de 37, por consiguiente, este ángulo debe medir 53 por el teorema de los ángulos interiores de un triángulo. Si el ángulo A mide 53, entonces también el ángulo D mide 53, ya que es su correspondiente. Si el ángulo B mide 37, el ángulo E mide también 37, ya que es su correspondiente. Y finalmente, el ángulo C, que mide 90, es correspondiente al ángulo F, que también mide 90 grados. La proporción que relaciona las longitudes de los lados es AC es correspondiente con DF. Por lo tanto, se observa aquí la medida de 3 unidades de AC sobre la medida de DF, que es de 6 unidades. Posteriormente, CB, que observamos aquí, es correspondiente con FE. Y nos queda 4, es AFE, como AB que mide 5 unidades, que es correspondiente a DE, que no conocemos. Vamos a encontrar la medida de FE. Para ello, vamos a resolver la proporción. Verificamos que tenemos 3 a 6 es igual, 4 es a EF. El producto de los medios, es decir, de 6 por 4, es igual al producto de los extremos, 3 por EF. Vamos a tener entonces 24 es igual a 3 veces EF. El 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 24. Esto es igual a EF, o por la propiedad de la igualdad de la división. 24 entre 3 es igual a 8. Y de este modo habremos obtenido el valor de EF. Ahora vamos a obtener el valor de DE con la misma proporción. 3 es a 6, como 5 es a DE. Ahora vamos a aplicar extremos. El producto de los extremos de E es igual al producto de los medios, que sería 6 por 5. Esto es igual a 3 de E, 6 por 5, 30. El 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo al 30. Y entonces de E
es igual a 10. Nosotros debemos observar que cuando dividimos 3 entre 6 nos da 1/2 o 0.5. Y lo mismo sucederá cuando dividamos el valor de 4 entre el valor de EF, que es 8, y el valor de 5 entre el valor de DE, que es 10. En todos los casos nos dará una constante de 1/2 o bien de 1.5. En una proporción extendida, todas las relaciones deben ser iguales al mismo valor constante, designado este número, que con frecuencia se denomina constante de proporcionalidad. Con la letra K se obtiene que, como ya lo habíamos comentado, esta razón tiene una constante K y debe ser igual entre las razones de los otros lados correspondientes. Se deduce que DF es igual a K por AC, EF es igual a K por CB y DE es igual a K por AB. En el ejemplo 3, esta constante de proporcionalidad tendría el valor de 2, lo que significa que la longitud de cada lado del triángulo es más grande. Es el doble de la longitud del lado correspondiente del triángulo más pequeño. Si la constante K es mayor que 1, la semejanza conduce a una ampliación o estiramiento. Si la constante K es mayor que 0 pero menor que 1, la semejanza resulta en una contracción, es decir, se reduce. Ejemplo, en la figura 5.8, el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE. Observamos ABC, que es el triángulo grande, es semejante con el triángulo ADE, que es este pequeño. Con ángulo ADE, vamos a verificar con el ángulo ADE congruente con el ángulo B. Si DE mide 3 unidades, AC, desde A hasta C, mide 16 y EC es igual a B, encuentre la longitud de BC. Bien, vamos a realizar una proporción entre los lados correspondientes. El correspondiente de 3 sería X, entonces vamos a decir que 3 es AX, como el correspondiente de esta longitud sería 16 quitándole X. Entonces sería 16 menos X. Y esto es A, el lado mayor del triángulo, que sería en este caso 16. Ahora vamos a realizar el producto de los medios, es X por 16 menos X es igual al producto de los extremos, 3 por 16. Entonces tendríamos 16x menos x cuadrada. Esto es igual, 16 por 3, 48. Y vamos a transponer para que nos quede la x cuadrada positiva. Así que tendríamos un 0, un 48. Vamos a reordenar, vamos a colocar primero x cuadrada, que quedaría positiva, el 16 que pasaría negativo, y finalmente ahora sí, el 48 que estaba positivo. Podemos resolver por factorización. Abrimos dos paréntesis y vamos a buscar, primero que nada, la raíz cuadrada de x cuadrada, que sería x, y la colocamos en ambos paréntesis. Posteriormente vamos a buscar
dos números que sumados o restados nos den menos 16, pero que multiplicados nos den 48 positivos. Los números serían menos 12 y menos 4. De esta manera tenemos que menos 12 menos 4 nos dan menos 16. Menos 12 por menos 4 nos da más 48. Y posteriormente vamos a hacer la igualación de estos factores. X menos 12 es igual a 0. Por lo tanto, X es igual, el 12 que está negativo pasa a positivo. Enseguida tenemos que X menos 4 es igual a 0. La X va a ser igual, el 4 que está negativo pasa como 4 positivo. Y tenemos X1 y X sub 2. Ambas pueden ser soluciones, ya que observamos que 3 es AX, que en este caso vamos a tomar el primer valor, vamos a llamarle a este X1. Si tomamos ese primer valor, entonces quedaría 3 es a 12 como 16 menos 12, que es el valor de X, es a 16. Lo cual nos quedaría expresado como 3 es a 12, como 16 menos 12 serían 4 es a 16. Si nosotros observamos el producto de los medios, 12 por 4 nos da 48, pero también los extremos, 3 por 16 nos da 48. Ahora vamos a tomar el siguiente valor, llamémosle X2. Y entonces tenemos lo siguiente. 3 es a 4, tal y como está planteada nuestra proporción, como 16 menos 4 es a 16. Tenemos 3 es a 4, como 16 menos 4 son 12, es a 16. Nuevamente observamos que el producto de los medios es 4 por 12, 48. El producto de los extremos, 3 por 16, 48. Así que ambas son soluciones correctas. Siguiente ejemplo. Darnell tiene curiosidad respecto a la altura del asta bandera que se encuentra enfrente a su escuela. Darnell, que mide 6 pies, aquí representados, proyecta una sombra de 9 pies, que está representada aquí. Él camina la longitud de la sombra hasta el asta bandera, con una distancia de 30 pies. Esta es la sombra del asta bandera. ¿Cuál es la altura del asta bandera? Entonces, lo que hay que hacer es una relación de lados correspondientes. Así que 6, su correspondiente sería H, que es la altura. Y esto es igual a 9, donde su correspondiente sería 30. El producto de los medios, 9 por H, es igual al producto de los extremos, que sería 6 por 30. Esto es igual a 9H, que es igual 6 por 30, 180. H es igual a 180 entre el 9 que está multiplicando, pasa dividiendo. H es igual a 20 pies. Esa sería la altura del asta bandera. Y bien, con este ejercicio terminamos. Gracias.